Bienvenidos al canal. Aquí se calcula la carga encerrada por una superficie debido al flujo de un campo eléctrico. Ejemplo, sea el campo eléctrico E de x, y, z con componentes x cuadrado menos y, z, x cuadrado. Se nos pide calcular la carga neta encerrada entre el cilindro parabólico z igual 4 menos x cuadrado y el paraboloide z igual x cuadrado más y cuadrado. Se muestra la superficie S cerrada definida por la unión de las superficies suaves, el cilindro parabólico z igual 4 menos x cuadrado y el paraboloide z igual x cuadrado más y cuadrado. La ley de Gauss establece que el flujo del campo eléctrico E a través de una superficie cerrada S es igual al cociente entre la carga que hay en el interior de dicha superficie y epsilon sub 0. Esto es, la integral de superficie del campo eléctrico E sobre la superficie cerrada S es igual a Q sobre epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es una constante llamada permisividad del espacio libre y esta depende de las unidades utilizadas. Por tanto, la carga neta encerrada por la superficie S parcialmente suave y cerrada, definida por la unión de las superficies suaves S1 y S2, orientada hacia afuera debido al flujo del campo eléctrico E, es igual a la integral de superficie del campo eléctrico E sobre la superficie S1 multiplicado por epsilon sub 0 más la integral de superficie del campo eléctrico E sobre la superficie S2 multiplicada por epsilon sub 0. Por definición de integral de superficie, si E es un campo vectorial de R3 en R3 continuo, cuyo dominio contiene a la superficie S definida en forma paramétrica por la función vectorial R de XY igual a X, Y, Z de XY con XY perteneciente a D, orientada mediante un vector normal unitario n, entonces la integral de superficie del campo vectorial E sobre la superficie S es igual a la integral del producto escalar del campo eléctrico E con el vector normal unitario a la superficie diferencial de S sobre S. Y esto lo calculamos como la integral doble de E en R de XY multiplicada en forma escalar por el vector definido por la multiplicación vectorial de los vectores R de X, R de Y, diferencial de X sobre D, siendo D la sombra de la superficie S sobre el plano XY. Con Rx y R de Y las derivadas con respecto a X y Y respectivamente de la función vectorial que parametriza la superficie S. En el canal se tiene una presentación donde se define la integral de superficie de un campo vectorial y se muestra cómo se obtiene esta expresión para calcularla. La curva de intersección entre el cilindro parabólico y el paraboloide viene dada por las ecuaciones 2x cuadrado más y cuadrado igual 4 y z igual 4 menos x cuadrado. Como esta curva es común a ambas superficies, z también se puede definir como x cuadrado más y cuadrado. La proyección de esta curva sobre el plano XY me define la frontera de la sombra de esta superficie en ese plano, y esta es la región elíptica 2x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. Para S1, el paraboloide definido en forma explícita por z de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Una parametrización en términos de xy viene dada por la función vectorial r de xy con componentes x, y x cuadrado más y cuadrado. Su sombra sobre el plano xy es el disco elíptico 2x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. Sus vectores derivadas definidos por estas expresiones, al calcular las derivadas parciales involucradas, tenemos que R de X es el vector 1, 0, 2X y R de Y el vector 0, 1, 2Y. Multiplicando vectorialmente estos vectores se obtienen los vectores normales a esta superficie suave. Para calcular la integral de superficie se toma el vector normal a la superficie que apunta hacia afuera de la superficie cerrada y este corresponde al vector cuya componente z es negativa. Se muestra el vector normal a la superficie S1 que apunta hacia afuera de la superficie cerrada. Con el campo vectorial E de x, y, z y la parametrización de la superficie S1 por la función vectorial R de x, y, z, para evaluar E en R de x, y, z, en el campo vectorial se sustituye a x por x, a y por y y a z por x cuadrado más y cuadrado. Al evaluar, se obtiene el vector de componentes x cuadrado menos y, x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado. El flujo del campo vectorial E a través de la superficie S1, sustituyendo los valores encontrados, me queda definido mediante esta integral doble. Al realizar este producto escalar, me queda la expresión para calcularlo.
Para evaluar esta integral doble sobre D, se muestra la región D en el plano XY, el disco elíptico cuya frontera es la elipse 2x² más y² igual 4. Con y como primera variable de integración, los límites para y van a estar entre menos raíz de 4 menos 2x² y raíz de 4 menos 2x². Y los límites para x entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Al sustituir los límites de integración nos queda esta laboriosa integral doble que para evaluarla utilizamos un software externo. Y esto es igual a menos raíz de 2 pi. En una presentación disponible en el canal se obtuvo la integral doble de f de x, y diferencial de y diferencial de x sobre esta región elíptica, usando un cambio a coordenadas polares modificada definida por la transformación t de r de θ igual raíz de 2 por r coseno de θ y 2r seno de θ, y esto igual a xy. El jacobiano de esta transformación es igual a 2 por raíz de 2 por r. Y la región de integración en estas coordenadas tienen a r entre 0 y 1 y a θ entre 0 y 2pi. La integral doble de f de x, y diferencial de y diferencial de x sobre d con esta transformación utilizando el teorema del cambio variable es igual a la integral doble de f en rθ multiplicado por el módulo de los jacobianos de esta transformación diferencial de r diferencial de θ sobre la nueva región en estas coordenadas. Para obtener f en rθ en esta expresión se sustituye a x por raíz de 2 por r coseno de θ y a y por 2 por r seno de θ. Multiplicamos en esta integral doble por el jacobiano de la transformación a estas coordenadas polares modificadas, suprimiendo el módulo porque esta magnitud es positiva, diferencial de r diferencial de θ sobre d asterisco. Al sustituir límites de integración también nos queda una integral doble algo laboriosa pero más sencilla de evaluar. Evaluando utilizando un software externo, esto es igual a menos raíz de 2 pi. Con el vector normal a la superficie S1 apuntando hacia abajo y la orientación del campo vectorial E, el flujo a través de la superficie S1 como se obtuvo es negativo. Para la superficie S2, el cilindro parabólico definido en forma explícita por z de xy igual 4 menos x², una parametrización en términos de x y y viene dada por la función vectorial r de xy igual xy 4 menos x². Su proyección sobre el plano XY es el disco elíptico 2x² más y² menor o igual que 4. Calculamos sus vectores derivadas, los multiplicamos vectorialmente y tomamos el que apunta hacia afuera de la superficie cerrada. En este caso, el vector normal S2 que apunta hacia afuera de la superficie cerrada es el vector cuya componente z es positiva. Se muestra el vector normal a la superficie S2 que apunta hacia afuera de la superficie cerrada. Con la parametrización para la superficie S2 y el campo vectorial, evaluamos E en R de XY. En este caso, sustituimos sobre el campo vectorial a X por X, a Y por Y y a Z por 4 menos X². Al evaluar, nos queda el vector con componente X² menos Y, 4 menos X², X². El flujo del campo vectorial E sobre la superficie S2, al sustituir los valores encontrados, me queda la integral doble del producto escalar de estos vectores, diferencial de Y, diferencial de X sobre D. Efectuamos el producto escalar y tenemos la expresión para calcular el flujo del campo vectorial sobre la superficie S2. Con la región de proyección de la superficie S2 sobre el plano XY igual a la sombra de la superficie S1, tenemos los mismos límites de integración para esta integral doble. Esto es y entre menos raíz de 4 menos 2x² y raíz de 4 menos 2x² y x entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Sustituyendo límites de integración y evaluando esta integral utilizando un software externo, nos queda que el flujo del campo vectorial E sobre la superficie S2 es igual a raíz de 2 pi. Se puede simplificar un poco la evaluación de esta integral doble utilizando el teorema del cambio variable con la transformación a coordenadas polares modificadas que ya usamos anteriormente. Y esto nos queda como la integral doble de f en rθ, donde hemos sustituido a x por raíz 2 por r coseno de θ y a y por 2r seno de θ. Y multiplicamos por el jacobiano de la transformación a estas coordenadas polares modificadas, diferencial de r, diferencial de θ sobre d asterisco. Recuerden que hemos suprimido el módulo porque esta magnitud es positiva. Sustituimos límites de integración y al evaluar nos queda que el flujo del campo vectorial a través de la superficie S2 utilizando este cambio de variables es igual a raíz de 2 pi.
con el vector normal a la superficie S2 apuntando hacia arriba y la orientación del campo vectorial E, el flujo a través de esta superficie como se obtuvo es positivo. Al sustituir los valores encontrados, la carga neta encerrada por la superficie S parcialmente suave cerrada, definida por la unión de las superficies suaves S1 y S2, orientada hacia afuera debido al flujo del campo eléctrico E de X y Z, es igual a 0. También podemos calcular la carga encerrada por la superficie S mediante el teorema de la divergencia. Y este establece que la integral de superficie del campo vectorial E sobre la superficie S cerrada es igual a la integral triple de la divergencia del campo vectorial E diferencial de volumen sobre B, siendo B la región cuya frontera es la superficie S. Para el campo vectorial E de X y Z, la divergencia del campo vectorial E es igual a la multiplicación escalar del operador nabla con el campo vectorial E. Y al evaluar este producto escalar, esto nos queda como la parcial de E1 con respecto a X, más la parcial de E2 con respecto a Y, más la parcial de E3 con respecto a Z. E1, E2 y E3 son las componentes del campo vectorial. Al evaluar estas derivadas parciales, esto es igual a 2X. Por tanto, la carga neta encerrada por la superficie S, utilizando el teorema de la divergencia, es igual a epsilon sub 0 por la integral triple de 2X diferencial de volumen sobre B. Se muestra la región D limitada superiormente por el cilindro parabólico z igual 4 menos x cuadrado e inferiormente por el paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado, así como su proyección sobre el plano XY, el disco elíptico cuya frontera es la elipse 2x cuadrado más y cuadrado igual 4. La integral en coordenadas cartesianas que me permite calcular la carga encerrada por la superficie con z como primera variable de integración, sus límites están entre z igual x cuadrado más y cuadrado como límite inferior y z igual 4 menos x cuadrado como límite superior. Los límites para y como segunda variable de integración ya lo hemos obtenido anteriormente. Como límite inferior tenemos menos la raíz de 4 menos 2x cuadrado y como límite superior la raíz de 4 menos 2x cuadrado. Y x varía entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Al sustituir límites de integración y evaluar esta integral triple nos queda que q es igual a 0. El resultado de esta integral es de esperar porque esta función es impar en x y la región B es simétrica respecto al plano x igual a 0. Para simplificar la evaluación de esta integral triple podemos utilizar un cambio a coordenadas cilíndricas modificadas, definida por la transformación TDR θ z igual a raíz 2 por r coseno de θ, 2 por r seno de θ y z, y esto igual a x y z. El jacobiano de esta transformación es igual a 2 por raíz 2 por r, y la región de integración en estas coordenadas tiene a r entre 0 y 1, a θ entre 0 y 2pi, y a z entre 4r cuadrado menos 2r cuadrado por el coseno cuadrado de θ, y 4 menos 2r cuadrado por el coseno cuadrado de θ. La integral triple de 2x diferencial de volumen sobre B, utilizando el teorema del cambio variable, me queda como epsilon sub 0 por la integral triple. Aquí se sustituye a x por raíz 2 por r por coseno de θ. Multiplicamos por el jacobiano de esta transformación, suprimiendo el módulo porque esta magnitud es positiva. Diferencial de z, diferencial de r, diferencial de θ sobre B asterisco. Simplificando este producto, sustituyendo límites de integración y evaluando la integral, nos queda que q es igual a 0. Para mostrar cómo se obtienen los límites de integración de esta integral triple en coordenadas cilíndricas modificadas, los límites para z siguen siendo los mismos, pero hay que transformarlos con la transformación utilizada. Esto es, donde tenemos x sustituimos por raíz 2 por r por el coseno de θ, y donde tenemos y se sustituye por 2 por r por seno de θ, y se simplifican estas expresiones. El disco elíptico cuya frontera es la elipse 2x cuadrado más y cuadrado igual 4 se transforma en la región rectangular en el plano rθ con límites para r entre 0 y 1 y límites para θ entre 0 y 2pi. Si te ha gustado la presentación, suscríbete al canal, dame un me gusta y activa la campanita. Hasta la próxima.